Es hora de nuestro bloque económico. ¿Usted sabe cuántas personas trabajadoras hay en nuestro país? Gente trabajando. Somos 17 millones y medio aproximadamente de trabajadores. El problema es que la mayoría de ellos trabaja en la informalidad. 8 de cada 10 trabajadores en nuestro país son informales, con todos los problemas que eso genera a una sociedad. Problemas que justamente vamos a discutir el día de hoy con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, que ya nos acompaña. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, a ver, se calcula que son 10 millones de los 17 y medio que trabajan en nuestro país, que están del lado de la informalidad. Eso para una sociedad, que son 8 de cada 10 prácticamente de las personas que trabajan, ¿qué significa exactamente? Bueno, la informalidad tiene diferentes aristas, ¿no? Una es la que vemos directamente en el informe del INEGI, es el tema del empleo, ¿no? Como tú dices, efectivamente, cerca de 8 personas de cada 10 trabajan en la informalidad. Y cuando uno revisa los datos a detalle, fundamentalmente estamos hablando que detrás de esta informalidad hay menor productividad, menor capacitación y por lo general está asociado directamente a sectores, diríamos, menos capitalizados de la economía peruana, ¿no? En concreto, si uno ve, por ejemplo, el sector rural, el sector informal es casi 100%. Entonces ahí tenemos que ruralidad, agricultura, bajos niveles de productividad, son los que realmente ven el tema, la sociedad de informalidad. Conforme vamos yendo a mayor capital, mayor modernidad, esta informalidad disminuye. Por ejemplo, el caso del sector minero es un caso emblemático, ¿no es cierto?, que es quizá el sector más formal de la economía peruana, a pesar de todos los problemas que vemos en el día a día en el área política. Entonces, ¿qué nos dice eso? Primero, que a nivel de empleo, la informalidad oculta algo que no queremos ver, que es el tema de baja productividad y bajos niveles de salario, y es el tema que tenemos que atacar, ¿no? Si bien es cierto, hay una base legal y hay el nombre informal porque justamente no pasa por los temas formales, realmente escondemos un tema de productividad. Ese es en el área del empleo, pero también esto implica inclusive en el área política, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que tengamos mecanismos clientelares en el área política obedece a que realmente al tener un sector informal, mecanismos de empleo, de contratos, de subsidios se dan a través del Estado. Y eso realmente hace que el tema político sea muy complejo y realmente muchas veces los candidatos respondan a incentivos clientelares, que es otro problema que tenemos asociado al tema informal. Y que algunos sectores informales e incluso informales que están en la frontera de la ilegalidad quieran una cuota política para conseguir algunas prebendas, ¿no? Así es, lo que tenemos es eso, ¿no? Es decir, lo que vemos hoy día, lamentablemente, es que la informalidad en la medida que ha crecido ha generado también esquemas clientelares y esquemas políticos de gran base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ese es un problema desde el punto de vista político, ¿no? Porque ahora tenemos muchos, hay de todo, por cierto, ¿no? Pero tenemos muchos gobiernos regionales que están de una otra manera impactados por estos esquemas de clientelares e informales que tienen una agenda fundamentalmente que es que el Estado, ¿no es cierto?, lo fastidie menos, que se recaude menos, que se regule menos, pero al final lo que estamos viendo es que el Estado de una otra manera también no se quiere comer el pleito, ¿no? En términos de que eso significa más regularización por un lado, pero también significa mayor capacitación. Y ese es el problema, ¿no? Detrás de esta lógica de decir que los peruanos somos emprendedores, que es cierto, ¿no es cierto? Hay una media verdad, y la otra media verdad es que somos emprendedores, pero, ¿no es cierto?, no es suficiente ser emprendedor para realmente avanzar en la sociedad. Necesitamos educación, infraestructura, soporte probablemente a MIPES y a pymes en el tema de innovación, y eso es lo que no estamos haciendo. Y ahí tal vez viene el otro problema grande, ¿no? Que es que finalmente con un Estado extremadamente ineficiente y con servicios de malísima calidad, de pésima calidad, es difícil pues traer a la formalidad al informal, ¿no? Que finalmente se la tiene que ver
él solo en cubrir todas sus necesidades y además pagar impuestos. No es buen negocio, claro. ¿no? Entonces no es negocio, ¿por qué? Porque la formalidad está asociada también a que el Estado no brinda servicio de calidad, ¿no? Ahora, hemos visto que eso también hay que verlo con puntos. En algunos momentos, por ejemplo, en el COVID hemos visto que el hecho de ser informal ha costado, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este famoso bono universal que se dio... Desde no tener una cuenta bancaria, ¿no? De estar apartado del sistema financiero. Por ejemplo, ahí lo vemos, ¿no? 40% de los peruanos, un poquito más ahora, casi 50% tienen una cuenta bancaria, una cuenta en una entidad financiera. El otro 50% no. Y cuando hubo la pandemia, vimos en el caso de países vecinos como Chile, por ejemplo, que simplemente tenían a todos con sus cuentas y pudieron dar el dinero. ¿Qué pasó en el Perú? Si ustedes recuerdan, y los televidentes recuerdan, esto fue un proceso larguísimo, porque realmente no teníamos mapeado, ¿no es cierto?, quién tenía una cuenta en un banco o institución financiera. Ese es un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Y el otro es el caso más evidente y que así afectó a las MIPES y pymes, fue el caso de Reactiva. Reactiva solamente funcionó para aquellas empresas que tenían préstamos con el sector formal, y aquellas empresas que tenían préstamos en el sector formal se beneficiaron del enorme esfuerzo que hizo el Banco Central y el Ministerio de Economía para reactivar la economía. Pero ¿qué pasó con el sector informal? Al no tener una conexión con las finanzas, desde el punto de vista formal, no accedieron a esos préstamos. Y lamentablemente muchas de ellas, ¿no es cierto?, cerraron y están en serios problemas hoy día. Ahora, hay una política de formalización, porque cuando se habla de formalizar, se mira sencillamente al tema de tramitología, ¿no? ¿Cómo aligero los trámites para que te haga formal? Pero parece que eso no es suficiente pues, para formalizarlo, ¿no? El tema de la tramitología que tú señalas es parte del problema, pero no solamente es el problema. Es cierto que tramitología lo que hace efectivamente le da cierta discrecionalidad al funcionario público, y eso también establece mecanismos, ¿no es cierto?, de corrupción, que lo vemos lamentablemente en muchos municipios, en muchos gobiernos regionales. Falta siempre un papel, una firma, un sello, y eso es la discrecionalidad. Eso lo vemos mucho, ¿no es cierto?, en programas como Perú Compra, que en algún momento fue una excelente alternativa de hacerlo todo digital. Se frenó, ¿por qué? Porque justamente lo que se buscaba en una primera instancia era que a nivel de compras del Estado hubiera siempre alguien, ¿no es cierto?, con capacidad discrecional para hacer las compras, y obviamente ahí tenemos otro problema serio de corrupción. Entonces, lamentablemente acá, corrupción e informalidad son primos hermanos realmente de un problema mucho más serio, que es el tema informalidad por un lado, genera por un lado estos esquemas clientelares, y va de la mano también, ¿no es cierto?, con esta ineficiencia que lleva también a corrupción en diferentes niveles, tanto a nivel municipal, a nivel regional y lamentablemente también a nivel nacional. Por último, César, intuyendo que la respuesta va a ser, digamos, bastante pesimista, o nos podría llenar de pesimismo, un país con estos niveles de informalidad, clientelaje y corrupción, ¿finalmente puede tener intenciones de ser viable en cuanto a su desarrollo? Yo creo que sí, si es que hay una decisión política, y acá yo creo que las fuerzas políticas hoy día tienen que primero ver que este problema de corrupción, informalidad, si bien es cierto tiene beneficios de corto plazo, que es tener efectivamente redes clientelares, en el largo plazo lo que está haciendo es haciendo inviable una base tributaria cada vez más pequeña, cada vez más reducida, que eso va a impactar en servicios como salud, educación e infraestructura. Entonces acá yo creo que hay un tema de reflexión más allá del corto plazo, porque en el corto plazo todo el mundo está contento de no pagar impuestos. En el largo plazo eso nos cuesta, pero tiene lógicamente que el Estado dar servicios de salud, de educación, infraestructura. Acordémonos que del 2005 al 2022 el presupuesto de la República ha crecido 4 veces desde el punto de vista nominal y no vemos resultados como ciudadanos. Y ese yo creo que es el sentido de urgencia que tenemos que tener tanto en la oposición como realmente en el gobierno, que estos son temas que deben ser tratados, porque esto va a impactar no solamente en la viabilidad de la economía, sino en la viabilidad de la democracia peruana. Perfecto, César. Clarísimo como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.